está bendiciendo mucho el Señor, ¿verdad? Estoy dudando. Lo confieso, estoy dudando. Pero como hay un ambiente tan especial, voy a lanzarme a compartirles un tema. Yo entiendo, creo, hermano Consuelo, que nuestra misión es enseñar a la gente cómo es Dios, a través de la palabra, mostrar cómo es Dios, cómo es su carácter, que la gente conozca cómo es el Señor. Es nuestro trabajo revelar el carácter de Dios, cómo se comporta, cuáles son sus gestos, en fin, cuál es su carácter. Yo voy a intentar transmitirles algo del carácter de Dios. Es un tema controversial, pero yo no pretendo ser controversial. Solo pretendo sanar corazones. Vamos a hablar sobre la permisión de Dios. Y parece que es un asunto que de pronto tú lo escuchas y dices, está lleno de consuelo. Está lleno de consuelo. Si hay algo que te puede consolar, es esto. Vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a tomar este marco bíblico y desde ahí vamos a partir. Dice, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre las fieras, dice, y los ángeles le servían. ¿Veis el ecosistema que hay aquí? Un desierto, fieras que rodean, Satanás tentando y una intervención divina. Como nosotros. El mundo es un desierto, nos rodean fieras consecuencias terrenales, un mundo gobernado por las tinieblas y una intervención divina. Eso somos nosotros, nuestra vida. Pero fijaros bien que cualquiera puede ver en este asunto una paradoja moral. Es que al que es bueno, como es Jesús, es llevado a un lugar malo, el desierto, padeciendo las consecuencias terrenales, las fieras que le rodean, y siendo tentado por Satanás. Y el texto dice que fue el Espíritu que lo llevó allí. Eso dice el texto. Cualquiera podría pensar que de pronto el bueno, que es el Espíritu Santo, parece malo. ¿Por qué? Porque Jesús, que es bueno, lo está llevando a un lugar malo. Es un conflicto que surge a lo largo de nuestra vida y de toda la humanidad y de toda la conciencia humana. En la existencia del mal y Dios en el mismo universo. Y esto convulsiona la conciencia, porque Dios es todopoderoso y Dios es bueno y existe el mal. Y en medio de esta situación siempre hay muchas acusaciones contra Dios. Históricamente Dios parece malo. Si alguien le dijera parece malo, Dios diría, bueno, en la historia de mi vida siempre me han tildado de malo. Hay muchas acusaciones contra el Señor, hasta en la Biblia. Romanos capítulo 3 y versículo 3 dice, porque si algunos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahí hay una acusación contra Dios. Si Dios ha escogido a su pueblo Israel, pero no todo Israel se salva, entonces Dios es infiel a su propósito, porque no se ha cumplido el propósito que cumpliese. Algunos han sido incrédulos. Hay una acusación ahí. La siguiente acusación es peor. Si por mi pecado la gloria de Dios es exaltada, ¿por qué luego Dios me juzga? ¿Veis el conflicto? ¿Veis la situación? Pablo les acaba de enseñar que la justificación viene por fe y no por las obras, que por cuanto aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice, si por mi pecado la gloria de Dios es exaltada, ¿por qué luego Dios me juzga? Entonces, mira qué ejemplo tan sencillo. Mi amigo Juan, resulta que ayer por la noche me fui a robarle un saco de calcetines y se los he vendido a mi amigo Juan. Claro,
a mi amigo Juan, el mercadillo los hago más baratos porque me los han comprado más baratos porque son robados. ¿Puede el Juan juzgarme a mí por robar un saco de calcetines si se ha servido de ello? Esta es la acusación. Si Dios se glorifica a pesar del pecado y usa el pecado y el mal para glorificarse, ¿cómo es que luego Dios puede juzgarlo? ¿Ven la acusación? Esta es la acusación que le están acusando contra Dios. Dios parece infiel, Dios parece injusto, Dios parece malo. La conciencia humana, a lo largo de toda la historia, siempre ha sentado a Dios en el banquillo de los acusados y le juzgan por el mal del mundo. Imagínense que, no tengo otra ilustración, hay un hombre que ha fallecido, un hombre muerto, que no suena, y yo me he acercado y el cuchillo que estaba lo he cogido en mis manos. Y en esos momentos ustedes pasan y me pillan al lado del cadáver con un cuchillo en las manos y manchado de sangre. ¿Cuál sería su conclusión? Que lo he matado yo. Pues yo no sé. Dios usa el pecado y se glorifica a pesar de él. ¿Y qué sucede? Que le acusamos o le acusan del mal porque Dios usa el mal. Hay dos falsas doctrinas que enseñan que Dios es el autor del mal. Herejías que dicen que Dios es el autor del mal. Nosotros rechazamos esa falsa doctrina. Y Dios no creó el mal, no es el autor del mal. Pero entonces surge una situación. Solo tenemos dos opciones. Dios no es el causante del mal, pero sí lo permitió. Ahora la pregunta es, y esto es lo que vamos a tratar de responder, ¿qué propósito tuvo Dios al permitir el mal? Ahora, Pablo va a responder a esta cuestión tan aparentemente difícil. Pablo va a responder y dice: de ninguna manera. Antes Dios se verá y todo hombre mentiroso. Yo esperaba aquí una respuesta teológica que Pablo me explicara por qué Dios ha permitido el mal, porque esperaba una respuesta. Dice Pablo: de ninguna manera antes Dios se verá y todo hombre mentiroso. Sin más explicación. ¿Por qué? Porque el que pregunta es el orgullo religioso. Y cuando ante Dios se viene con orgullo, lo que uno recibe es lejanía. Pablo acude a la naturaleza de las cosas. Dios es bueno por naturaleza y el hombre es malo por naturaleza. Hay un proverbio que dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. En este proverbio aparecen dos naturalezas, el odio y el amor, pero haciendo cosas contrarias a su propia naturaleza. El odio aparece besando y el amor aparece hiriendo, pero el texto dice: pero el amor siempre es fiel y el odio siempre es inoportuno por naturaleza. Hay ocasiones en que el hombre parece bueno, pero por naturaleza siempre es malo. Y hay ocasiones en que parece que Dios te parece malo, pero por naturaleza Dios siempre es bueno. Es cuestión de naturalezas. Y Pablo lo soluciona así: Dios es bueno por naturaleza. Y todos nosotros tenemos que utilizar esta fe. Dios es bueno. Amén. Yo hubiese dicho en eso. Dios es bueno. Y todo don perfecto procede de las alturas. Amén. Ahora, si Dios ha permitido el mal, ¿qué propósito tuvo al permitir el mal? Éxodo capítulo 21, versículo 13. Dice Dios: el que hiera matando, morirá. El que hiera matando, morirá. Pero si no fue intencionado, la ley de la gravedad, alguien tiró una piedra para allí, rebotó, se fue a otro lado. ¿Quién tuvo la culpa? La mala suerte, la fatalidad, la ley de la gravedad, no sé. Fue sin intención. Voy a repetirlo: el que quiera matando morirá. Pero si no fue intencionado, intervinieron 20.000 factores, dice Dios, sino que Dios lo permitió. Dios mío, se pone Dios en medio. No ha sido él, pero se pone Dios en el medio. Y dice: a este que ha matado sin intención, va a venir el vengador de sangre y lo va a querer matar. Así que lo que hago es preparar una ciudad de refugio, para que este se pueda esconder. Porque si yo no intervengo y no hago esto, a este vendrá el vengador de la muerte, de la sangre, y le matará.
y detrás de este vendrá otro y también lo matará. Para ponerle límites al mal y para ponerle límites a este caos, me pongo en el medio y me hago responsable, tratando de que el caos no gobierne la vida, porque Dios no tira balones fuera y se hace responsable de lo que permite, para que el caos no gobierne el mundo y para que el azar no esté gobernando la vida. Porque lo peor que nos pudiera pasar es que nuestra vida estuviese gobernada por el caos o por el azar. Más sería una tragedia que nuestra vida estuviese gobernada por la mala o por la buena suerte. La mayor bendición, la mayor corona que Dios nos ha puesto es que hay un propósito establecido por Dios para cada uno de nosotros. No somos producto del azar, no somos un accidente, no nos hemos caído aquí. Hay un plan establecido que Dios ha diseñado para su iglesia y eso es glorioso. Amén. Aleluya. Pero claro, cuando hablamos de permisos, pues la humanidad grita. Los permisos históricos de Dios. ¿Por qué permitió la rebelión? ¿Por qué ha permitido la caída? ¿Por qué ha permitido la historia de Job? ¿Por qué? Iremos hasta donde su palabra nos permita, asumiendo que no se puede llegar a todos lados. Entender que los asuntos de Dios son más altos que nuestra capacidad de comprensión. Pero tenemos Biblia para consolarnos. Tenemos Biblia. Mirad, si Dios no interviniese en medio de los avatares de nuestra vida, nosotros hubiésemos cosechado más de lo que hemos recibido. Si Dios no hubiese intervenido en medio de nuestras situaciones, nosotros hubiésemos vivido peor de lo que vivimos. En muchas ocasiones Dios ha intervenido para que no cosechemos lo que hemos sembrado. Así que, tomando el marco del desierto de Jesús como esta ilustración, me gustaría hablaros de las conclusiones erróneas que a veces interpretamos sobre nuestros desiertos. Porque el desierto significa adversidad, significa dolor y significa sufrimiento. Y a veces sacamos conclusiones erróneas de nuestros desiertos. Y lo que vamos a hacer es tratar de aclarar esos conceptos que a veces nos confunden. Mirad, alguien podría decir, pero entonces este desierto que yo estoy viviendo, lo mismo que a Jesús, me llevó el Señor. Os tengo que deciros que la mayoría de nuestros desiertos son producto de nuestra concupiscencia. La concupiscencia, esa tendencia natural hacia el mal, genera males que luego los sufrimos. El pecado tiene unas consecuencias que siguen afectándonos y nuestra propia concupiscencia nos lleva a desiertos que sufrimos y no quisiéramos sufrir. Pero déjame decirte algo, por varias razones Dios no evita esos desiertos. En su sabiduría los recicla para perfeccionarnos. A veces es difícil, a veces casi siempre, es difícil estar de acuerdo con Dios. Pero para Dios es más beneficioso perfeccionar su plan en ti que evitarte desiertos. Hago una pregunta, esta que no se responde. ¿Podría Dios haber salvado a la humanidad de otra manera que no fuese la cruz de Cristo? Es una pregunta que no se responde. Lo que hay que concluir es que la manera más gloriosa en la que Dios salvó a la humanidad era por medio de la cruz de Cristo. Si llega a haber una manera más gloriosa que esa, Dios lo hubiese utilizado. Por lo tanto, la manera más gloriosa en la que Dios pudo salvar a la humanidad era por medio de la cruz de Cristo. Y esto tiene una implicación para nosotros, que no sé si te va a gustar. En principio sí. La manera en la que Dios te trate siempre será la manera más gloriosa. ¿Eso te gusta?
Dios siempre utilizará la manera más gloriosa para tratarte. ¿Eso te gusta? Pero es que eso implica que a veces la manera más gloriosa, a veces implica que también es la más dolorosa. Es difícil que a todo plan de Dios le falte una cruz. Por eso Jesús le tuvo que llevar el Espíritu donde a nosotros nos lleva la concupiscencia. Porque Jesús no tenía concupiscencia. Y lo que nosotros sufrimos como una consecuencia, Él lo vivió como un propósito. Amén. Porque Jesús era semejante a nosotros, pero no igual. Hay una gran diferencia. No es lo mismo ser semejante que ser igual. Hay una semejanza, pero hay una gran diferencia. Dice Hebreos que era semejante en todo, pero con una gran diferencia, sin pecado. Y esta gran diferencia era radical, sobre todo en la manera en la que luchamos contra el pecado. ¿Cómo nos relacionamos con el pecado? Totalmente distinto. Nosotros tenemos que luchar por alejarnos del pecado porque nos seduce. Jesús tenía que luchar justamente al contrario. Tenía que luchar por acercarse porque le repugnaba. Cristo, al hacerse semejante a nosotros, nos ha concedido el beneficio y la gloria de convertir nuestras tragedias, que no producirían nada, en propósitos. Amén. El sorbo más amargo de la humanidad sería que no hubiese plan en las vidas. Y por eso que para nosotros es una consecuencia, Él lo ha convertido en un desierto. Hay quien prefiere sacar a Dios, de sus cruces. Yo lo entiendo. A veces, hermanos, pretendemos hacer marketing espiritual con Dios, tratando de sacarle de ciertos lugares, pero ¿dónde vamos a qué rico vamos a poner a Dios? ¿De qué evento? ¿Pero por qué? Porque nos compulsiona todo esto. Pero Dios se mete en medio de todas nuestras circunstancias, porque vuelvo a repetir una y otra vez que no quiere que el caos gobierne tu vida. No. El desierto para Jesús fue una prueba del carácter. El desierto no convirtió a Jesús en Jesús. El desierto no convirtió a Cristo en Cristo, no. El desierto fue la gran oportunidad para revelar que realmente era Cristo. Era el ecosistema, la oportunidad para revelar que Él era quien decía ser Cristo. Amén. ¿Están ustedes conmigo, verdad? Amén. Los desiertos van a servir para que lo que Dios ha puesto a nosotros, su plan, su propósito, tenga la oportunidad de brotar. Todo lo que Dios quiere que seas potencialmente ya está en ti, pero necesitas el sol y agosto para que madure. Mirad, la diferencia entre la tentación de nuestra concupiscencia atizada por Satanás y la prueba de Dios para forjar el carácter está en que Satanás tienta, pero Dios prueba. Y no es lo mismo. El desierto puede ser el mismo, pero el objetivo y el propósito es distinto. Satanás quiere utilizar el desierto para destruirte, mientras que Dios lo va a utilizar para perfeccionarte. La circunstancia puede ser la misma, pero el objetivo es totalmente distinto. Amén. Jesús fue tentado en nuestras debilidades, no en nuestras concupiscencias. Porque si el desierto es una prueba del carácter para perfeccionarnos, la concupiscencia no se perfecciona, la concupiscencia se somete. Lo que se perfecciona son las debilidades. ¿Y cuál es la diferencia entre concupiscencia y debilidad? La concupiscencia es el instinto natural hacia el pecado, mientras que la debilidad es la incapacidad y esclavitud ante el pecado. Dios no va a venir con una varita mágica para quitarte el instinto. Va
a darte el poder para que puedas someterlo. Ahora, ese poder no son espinacas, ni es una tarde de profeta que te tira y cuando te levantas ya tienes una capa roja. No, ese poder es una semilla que necesita un proceso para que pueda madurar y utilizar. Amén. Primero de Pedro nos dice que la prueba de nuestra fe más preciosa que el oro se perfecciona precisamente con fuego, porque hermanos, el oro no se perfecciona con agua, se perfecciona con fuego. Ojalá aprendiéramos de los momentos buenos, ojalá tuviésemos la sabiduría de aprender de los momentos amables y buenos, pero no es así, nos cuesta. Dice el texto, y después de haber ayunado 40 días tuvo hambre y vino el tentador. Después de 40 días, cuando tuvo hambre, ¿cuándo crees que va a venir? Atacando la debilidad. Porque Satanás no es el caballero que cuando están peleando se le cae al otro la espada y que bueno, como se te ha caído la espada, tiro yo también la espada y a puñetazo, venga. No esperes esa caballerosidad, no esperes del enemigo. Él va a vigilarte, va a comprobar a ver cuál es tu debilidad y justamente tu debilidad la va a aprovechar. Porque eres un oportunista que aprovecha las oportunidades y donde está tu debilidad, ahí va a atacar. Bueno, y si esa es mi debilidad y Satanás viene a atacar esa debilidad, ¿por qué Dios permite que Satanás ataque esa debilidad? ¿Por qué no me protege Dios de que el enemigo me ataque? ¿Por qué no lo protege? Miren, a mí que me gustan mucho los documentales de los como Todos los Gitanos, parece que sea. Cuando las leones que son las que cazan, se quedan mirando a los ciervos, a los gnus, se quedan mirando, vigilando y ¿qué tiene que estar buscando? La más débil. Y van a por la más débil. No está en la conciencia del león, no lo hace por eso, pero cuando ataca la debilidad lo que está haciendo es fortalecer el grupo. No está en la conciencia de Satanás, mucho menos. Él viene a destruirte. Pero en su ataque, sin darse cuenta, la sabiduría de Dios lo está utilizando para fortalecer esa debilidad. La próxima vez que el león venga a atacar esa debilidad, encontrará con que ha sido devorado. Porque la única manera que tenemos de aprender de nuestros males es sufriendo sus consecuencias. Más, Dios no solo permite el zarpazo, sino que modula hasta la agresividad. La Biblia dice que Dios prende a los sabios en su propia astucia. La próxima vez que el león venga, esa debilidad habrá sido perfeccionada. Porque escúchame bien, Dios permite que el león ataque, pero no le permite que destruya. Dios es un experto en hacer detonaciones controladas. Es un experto. ¿Habéis visto cuando un edificio está en malas condiciones, si cae por su propio peso puede dañar alrededor? ¿Qué hacen? Llaman a expertos en detonaciones controladas. Ponen dinamita, hacen que estalle, el piso cae por su propio peso y lo de alrededor no es dañado. Dios sabe cómo hacer detonaciones controladas. Para que caiga esa debilidad, para que caiga ese hábito y todo tu alrededor quede intacto. Por eso Dios permite que el león ataque, pero no le permite que destruya. Llegamos al texto fundamental, 1 Corintios 10:13. Este es el texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice este texto? Y fiel es Dios que no permitirá. Siempre que hablamos de la permisión de Dios nos causa un disgusto. ¿Por qué Dios permitió la rebelión? ¿Por qué Dios permitió la caída? Nunca nos hemos parado a pensar qué es lo que Dios no permitió. En eso no pensamos. Porque Dios permitió que Adán cayese, pero no le permitió que quedase tumbado. Amén. La caída fue una permisión soberana.
salvación fue un decreto de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Bien, Dios aleluya. no empujó a Adán para que cayese. ¿Sabéis qué fue lo que sí que hizo? Clamar a su hijo en la cruz para que pudiera salvarte. Eso sí que lo hizo Dios. Y de eso lo decimos. Aleluya. Algún día nos enteraremos qué fue lo que Dios no permitió. Algún día. Y estoy convencido que nos echaremos las manos en la cabeza. Porque Dios permitió que entrase sobre un valle de sombras de muerte, pero nunca permitió que entrara solo. Seguramente que alguna vez te has quejado porque te habías rodeado de angustiadores, pero nunca le agradeciste la mesa que aderezó precisamente delante de ellos. Porque Dios podrá permitir que seas perseguido, pero nunca permitirá que seas desamparado. Podrá permitir Dios que seas derribado, pero nunca permitirá Dios que seas destruido. Aleluya. Nos quedamos y nos quejamos de lo que Dios permite, pero no sabemos agradecer de qué es lo que Dios no ha permitido. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, disculpadme, nos hemos venido arriba con la gracia y ahora exigimos regalos. Y los regalos no se exigen, los regalos se agradecen. Porque escúchame bien esto. Entre lo que Dios permite y lo que realmente merecemos, se esconden todas las oportunidades de gracia que Dios nos concedió. Y de eso no nos estamos dando cuenta. Voy a volver a repetir esto. Entre lo que Dios permite y lo que realmente merecemos, se están escondiendo la longanimidad y la gracia que Dios y las oportunidades que Dios nos está dando históricas. Lucas capítulo 13. El dueño de la viña dice al viñador: arranca esa higuera porque ya lleva 3 años, no ha dado fruto, ya es tiempo de arrancarla. Se pone el viñador delante y dice: Señor, por favor, dame un año. Un año. Déjame volver a cultivarla. Déjame volver a tratarla. Déjame darle. Prolongue un año más el juicio. Prolongue un año más. Dale tiempo. Déjame tratarla. Aleluya. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán: el día que comieras ciertamente morirás. Pero no murió ese día. Le desechó de Adán. Y esa paciencia detrás de ese desechaje se estaba escondiendo, que estaba dando tiempo para que, como dice Gálatas 4:4, llegado al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para poder rescatarnos. De eso no dejamos. No se enfade nadie conmigo. Si Dios hubiese dejado a toda la humanidad en su estado caído, hubiese sido un acto de justicia. Y nadie podría haberle dicho nada. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice Pablo: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Quién le está diciendo esto, Pablo? ¡A Dios! Cuando seas juzgado y serás justificado y vindicado. Se lo está diciendo a Dios. ¿Por qué? Dios juzgado. En la conciencia humana de toda la historia siempre juzgando a Dios. Pero la Biblia dice que en el juicio final, con todas las pruebas delante, Dios saldrá vindicado y asuelto de condenar al rebelde que no se quiso arrepentir. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, incluye la lengua de los rebeldes. Si Dios condenara a toda la humanidad, sería un acto de justicia. Pero la mediación de Cristo no permitió que cosecháramos lo que por justicia merecíamos. Mirad, veo a Dios interviniendo a lo largo de toda la historia de la Biblia, poniéndole límites al mal para que el hombre no coseche lo que sembró. Aun en un Caín que acaba de matar a su hermano, Dios le pone una señal para que no lo mate. Aun en el propio Caín.
Dios siempre ha intervenido como el viñador, concediendo un año de gracia. Siempre ha intervenido. ¿Y sabéis algo? Dios lo sigue haciendo. Porque escúchame bien, a lo que Dios permite le ha puesto límites. Y cuando le quite esos límites, veremos que es lo que Dios no permitió. Si Dios no estuviese poniendo hoy límites al mal, este mundo ya no estaría en pie. Al presente hay quien en teoría está deteniendo el espíritu de iniquidad. Si Dios no estuviera poniendo límites al mal, hermanos, este mundo no estaría en pie. Por eso no le paramos. Dejadme porque tengo que entrar aquí. ¿Por qué permitió la historia de Job? ¿Por qué? Porque Dios ha permitido con Job. Pero no os des cuenta que antes de ver lo que Dios permitió, ¿no ves que es el propio Satanás que nos dice antes qué fue lo que Dios no permitió? ¿Has considerado mi siervo Job? Recto y perfecto. Y dices, Satanás, si no hay quien lo toque. Lo has intentado, solo que Dios no te lo ha permitido. Es el propio Satanás que nos dice antes qué fue lo que Dios no estaba permitiendo. Satanás estuvo en el vallado de la casa de Job mirando a través de la verja, viendo a Job con su familia dentro de su casa y no podía entrar, porque había un vallado que le impedía que pudiese entrar, porque si llega a poder entrar. Mirad, desde que el pecado entró al mundo, las consecuencias y todas sus crueldades están siendo detenidas por Dios. Dios, hay cosas que me cuestan poco, pero Dios permitió a Satanás que tocase el mundo de Job sin tocar su vida. El espíritu que está rodeando la tierra, hermanos, a qué velocidad no sé, y está rodeando la tierra y de repente le dice, adelante, tienes permiso. Y aquel que rodeaba la tierra, aquel espíritu maligno que rodeaba la tierra, se centra sobre la vida de Job y empieza a dar vueltas alrededor. Derribó todo su mundo. Y se acercó tanto a la vida de Job, que tocó la piel de él. Tocó hasta su piel, pero no pudo tocar su vida. Tuvo que ser desesperante para Satanás tenerlo tan cerca y no poder terminarlo, teniéndolo tan cerca. Hermanos, en un mundo gobernado por las tinieblas, lleno de demonios, lleno de pecado, los infiernos se acampan alrededor. Escúchame bien, sabes que es un milagro que tú hayas formado una familia, tengas a Dios en tu casa, entres todos los días por esa puerta, levantes tus manos. Si ni Satanás hubiese podido, ya no tu casa ya no estaría en pie, pero es Dios quien te está guardando, no permitiendo que las tinieblas te maten. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! Satanás lo machaca. Dios lo machaca, Satanás. Lo revés. ¡Qué rapidez! Dice, está bien, tiene permiso, sale. Llegan unos de los animales. No terminaba este de hablar. La casa. No terminaba ¡qué rapidez! No terminaba de hablar uno que ya creo. ¡Qué velocidad! ¡Qué rapidez la de Satanás para destruir! ¡Qué capacidad de destrucción! ¡Qué velocidad para destruir! Pero llegó tarde. Porque dice la palabra del Señor que todas las mañanas se levantaba Job y presentaba un sacrificio. No sea que mis hijos pequen, mueran y se pierdan. Escucha, este mundo tiene mucha capacidad de destrucción para golpearlo con todas sus tragedias. Pero óyeme bien, antes de que este mundo pudiera golpearte, ha habido un sacrificio. Antes de la creación del mundo, que te guarda. No tenemos asegurada que la vida no tenga dificultades.
¡Aleluya! Cuando apareció Dios delante de Job, es impresionante lo que dice Job. Una vez hablé, no hablo más. Me arrepiento en polvo y ceniza de todo lo que he dicho. ¿Sabes qué está diciendo? Arrepentirse es no volver a hacer lo que se está haciendo. ¿Sabes qué está diciendo Job? Después de verte y de contemplarte y de ver tu gloria, si volviera a pasar por lo que he pasado, ya no volvería a dejarme. Tu gloria ha silenciado todas las quejas. La revelación de la gloria de Dios ha sido capaz de silenciar las quejas con el hombre que más razones tiene de la historia. Escúchame bien, hay quien dice, cuando esté delante de Dios, me tendrá que explicar. Te voy a decir algo. Cuando estés delante de la gloria de Dios no vas a decir nada. Te tirarás de rodillas sus pies y te agradecerás por haberte conocido. No se enfadéis conmigo, ¿vale? Pero a veces nos quejamos, ¿sabéis por qué? Porque sufrimos la prepotencia del ocupa, que se cree dueño de lo que me sube. Aquel hombre que tenía un hacha empezó a golpear y cuando pierde la CNCA era prestado. El uso fraudulento te puso en tu lugar correcto, no era tuyo. Nos sentimos dueños de todo lo nuestro. Nos sentimos dueños de nuestra vida. Nos sentimos dueños de nuestro tiempo. Dueños de nuestra casa. Dueños de nuestra salud. Y cuando nos falta, nos quejamos, olvidando un derecho fundamental de justicia, los derechos de propiedad. El dueño puede hacer lo que quiera con suyo. ¿Os hará el vano decir al alfarero, ¿qué haces? ¿No le dijo, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Ezequiel, te quito de golpe delante de tus ojos. Soy el dueño de tu esposa, más. No suspires, ni llores, porque no solo soy el dueño de tu esposa, soy el dueño hasta de tus suspiros. Todo lo que tienes es mío, aun el aliento que respiras. Todo es prestado, nada es nuestro. Amén. No es nada nuestro. El tiempo que tú tienes viviendo es prestado. Así que, más que gastar ese tiempo en quejarnos, deberíamos tener mucho cuidado en el uso fraudulento que hacemos de lo que Dios nos ha prestado. Sé que es muy difícil y exige un grado de madurez muy grande llegar a la comprensión de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. ¿Sabes por qué dice Job esto? Porque dice, bendito sea su nombre porque el que me lo ha quitado es el mismo que me lo ha dado. Déjame terminar con este texto. Eclesiastes 12. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto al polvo, vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este cuerpo es de la tierra, el alma es de nuestros seres queridos, se lo llevan ellos. El espíritu es de Dios, no somos dueños de nada, no tenemos nada nuestro, no somos propietarios de nada. Todo lo que tenemos ha sido un préstamo y nuestra responsabilidad es saber qué hacemos con ello. Déjame decirte algo y ya termino. Cuando nosotros lleguemos a las puertas de la gloria, Dios lo quiera. Cuando lleguemos a las puertas de la gloria y tú entres por aquellas puertas de la gloria y Dios te permita, o por este otro lado, a veces no comprender a Dios te complica la vida. No comprender lo que Dios hace te complica la vida. Que Dios no cuente contigo para pedirte opinión por dónde tendrías que ir. Y no entenderlo te complica la vida. Pero ¿sabes? A mí no entender a Dios no me complica la vida. A mí me la soluciona. Porque hay problemas a día de hoy que yo enfrento a los que no tengo solución.
si la mente de Dios sería como mi mente, significa que lo que yo no encuentro solución, en la mente de Dios tampoco está solucionado. Pero gracias a que la mente de Dios supera la mía y yo no le comprendo lo que yo no tengo solución, en la mente de Dios ya está solucionado. Si Dios tuviese que haberte esperado a que tú comprendieras para subirse en una cruz y morir por ti, todavía estaría esperándote. Pero no sabías ni lo que estaba haciendo. No entendías absolutamente nada y Él se subió a una cruz para morir por ti y salvarte. Hoy que no entiendes, hoy que no comprendes, hoy que no lo razonas, sigue confiando que Dios sabe lo que está haciendo. Y entre lo que Dios permite y no permite está su soberano control. No tengas miedo. No temas. No temas. Dios está en el control absoluto de tu vida. Escúchame bien, termino. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que aún mis ojos le ven, aun deseche esta mi cara. ¿Sabes qué está diciendo Job? Termino con esta frase. Está diciendo Job: mi historia no termina entre cenizas, mi historia termina en su gloria. Escúchame bien. Tu historia no termina entre cenizas, no termina entre dolores, no termina entre quejas. Tu historia termina en la gloria, adorándole, dándole la gloria por lo que ha hecho, llevándote hasta el mismo para Él. Dale gloria por eso. Así que confía. Dios sabe lo que está haciendo. Cierra tus ojos 2 minutos que vamos al Señor. Me parece injusto no terminar dándole gracias. Me parece injusto no decir